Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast y sobre todo, ¿sabes qué? Me emociona un montón porque eres la primera mujer invitada a este podcast. He tenido puros invitados hombres. Oh, Alucina. wow. Sí, ¿Qué eres quieres la decir? primera mujer. Ok. Entonces, bueno, nada, hoy hablaremos con Carla Carrillo. Ella es consultora de proyectos sociales independientes y dependientes a la vez. Es Scrum Master, ha trabajado con empresas como Belcorp, Techo Perú como directora de fondos, en constructoras y en muchos proyectos más que estaba viendo en internet. Wow, en verdad, impresionante tu CV. Y me encantó ver que formas parte de este grupo de embajadoras venezolanas globales. Ya lo había visto antes, pero me encantó esto. Y ya nos vas a contar cómo el arte ha ido acompañándote durante diferentes etapas de tu vida, tanto la Ok, escritura como la pintura. Me gusta ok, mucho. perfecto. Quisiera empezar con, ¿por qué firmas tus escritos con un nombre distinto al tuyo? ¿Y de dónde sale? Oh, wow. Ujú. Eso sale desde 2004. Yo Ajá. empecé a escribir de manera terapéutica, básicamente. Es más, yo escribía como por necesidad. Una persona que me marcó mucho, yo estuve en un convento entre los 14 y los 15 años, y había una hermana, que literal yo siento que ella me enseñó esa pasión por la lectura. ¿Qué hacías en ese Eh, convento? O sea, ¿ibas semanalmente? No, era novicia, estaba allí, me iba a Ah, convertir en monja. ok. Wow, no Este, sabía esto. Ok. sí. Y la cuestión es que a mí me preparaban para que, o sea, ella todas las noches me preparaba para que yo hiciera en la misa de las mañanas la lectura, Ujú. porque todos los días a las 7 de la mañana había misa. Y ella siempre llegaba así como, ¿tú sabes qué día, qué día es mañana? Y yo, no sé, 18 de agosto. Es el día de San Agustín. ¿Y tú sabes quién fue él? Y yo, ni idea. Y entonces la caraja me contaba súper, o sea, era como fantástica. Yo salí del convento con el tiempo y me enteré, o sea, en el convento teníamos otros nombres. Yo me llamaba María Carla, todas éramos María en el convento, pero cada una era según un santo. Y resulta que existía, bueno, existe San Carlos Borromeo. Entonces yo era Carla por ese santo y mi cumpleaños dejó de ser el 5 de marzo para celebrarse el 4 de noviembre, que es el día de San Carlos Borromeo. No obstante, otras hermanas, porque con las carmelitas descalzas el lema es mueres para el mundo y nace para Cristo. Entonces, digamos que en ese convento teníamos esta particularidad que cambiamos de nombre. Y ella había cambiado también de nombre. Ella es la hermana María Elena. Pero me enteré que en la vida real ella se llamaba Ellen Fedora Larisa. Ujú. Entonces, así nació Larisa Kay. Larisa lo tomé de su tercer nombre y Kay realmente es porque es la K en inglés, pero también es Kay de llave. Entonces yo lo coloqué así, Larisa Kay. Ajá. Entonces, así nació Larisa Kay porque yo decía que, o sea, gracias a esa hermana que me inspiró un montón, es que yo empecé como a escribir. Ujú. Entonces, Larisa nació en el 2004, ¿Por qué cuando no elegiste el 2004, primer nombre de la monja? ¿Por qué elegiste el tercero? porque me gustó ese, fue con el que más hice clic. Ok. Fedora es el nombre que le regalé de seudónimo a una gran amiga mía que se llama Fedora Tian. O sea, después empezamos a usar con una gran amiga en la universidad, que es hoy en día como mi hermana, empezamos a utilizar algunos seudónimos para escribir como en clave, ¿no? Ujú. Entonces ella me regaló Diana Capriles, que ese es el segundo seudónimo que tengo para escribir, y después viene Luna, que es el tercero. Entonces yo tengo realmente tres seudónimos para escribir, aparte de Carla Carrillo. Ujú. Entonces yo entendí que Larissa Kay le escribe el amor. Siempre tuve musas. O sea, siempre le escribía al amor, al desamor, era la intensidad plena antes, durante o después del momento. Genial. Diana Capriles nació en la universidad con mi hermana Ana, que fue a quien yo le regalé el seudónimo de Fedora Tian. Y Diana Capriles es más un estilo de protesta, de reivindicaciones sociales, es la que se indigna, es la que se han escrito como blancos y negros, que habla fuerte, ¿no? O sea, que realmente también vive la migración, que también ha tenido el desarraigo, que también ha tenido todo ese tipo de cosas. Es más desde lo colectivo. Mientras que Luna es la fase más hippie de mi vida. Luna cree en los astros, en las estrellas, Luna incluso también pinta, ¿no? Cuando le da la gana, hace otras cosas. Entonces, fueron como formas, como yo aprendí a desdoblarme, como a sacarme en tercera persona, porque yo sentía que Carla Carrillo no escribía eso.
Entonces era mi manera. También Larisa me acompañó en todo un proceso de cuando yo todavía no había asumido mi homosexualidad, Ujú. pero que ahora hoy en día es como mi bisexualidad o mi pansexualidad, ya yo no sé ni por dónde voy, pero en ese momento ese sentir que me gustaban las mujeres y que me inspiraban eran otras mujeres. Entonces, Ajá. claro, yo vivía era ese amor y ese desamor, ¿sabes? Esa intensidad, ese blanco-negro, sí, es gracioso, pero lo vivía era intensamente. Y yo decía que yo no escribía poemas, que yo escribía lo que me naciera. Entonces, Claro. algunas tenían rimas, tenían estructuras, otras no. Con Diana Capril es más narrativa, o sea, es más un discurso, es más un exigir, es más visceral desde lo que pasa en nuestro entorno. Ujú, Larisa no, Larisa es hacia un otra. ujú. Y Larisa empezó a escribirle a Carla hace un tiempo. Larisa le empezó a escribir a Carla Carrillo. ¿De cuánto? Creo que con mi última ruptura hace 2, 3 años, dos años ya, Ujú. cuando yo estaba en la inmunda, por no decir otra cosa, Larisa Es la empezó a escribir. inmunda, porque es una jerga de Venezuela, me imagino. En la inmunda es que la mierda, Ok, en la ya. nada, en el suelo, o Ya, sea, ya yo ni entendí. estaba en el inframundo. Ya. Entonces, este, Perdóname, antes de pasar a esta etapa en la que Larisa le empieza ah, a escribir a Carla, quería entender, quería saber más o menos cuánto tiempo te duró este proceso de autoaceptación de tu homosexualidad o bisexualidad o pansexualidad, porque yo mm, también tengo un periodo como estimado, un periodo como promedio de aceptación de amigas que he tenido y mío, ¿no? El propio. ¿Cuánto tiempo te duró? mira, yo supe más o menos a los 12 años Ujú. que me sentí atraída por una chica, pero bueno, te podrás imaginar que me fui a los 14 al convento, formé parte de una iglesia, creo ¿De que a por lo decisión mucho propia o alguien te obligó a ir a este convento? no, yo formaba parte de un movimiento juvenil, de un grupo de la Iglesia Católica llamado Comunidades Neocatecumenales, Ujú. y yo estaba formada ahí desde que tenía 8, 9 años, y íbamos haciendo como camino. Entonces ya a partir de los 13 tú entras a las comunidades de adultos, y normalmente hacían cada 2 años encuentros de jóvenes, y ahí pedían vocaciones. Y en un encuentro que hicieron en Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto, yo, no me preguntes, yo sentí el llamado y te lo juro, yo quería ser una monja misionera, o sea, de estas que viajaban y estaban en otros lugares, pero esta gente hacía convivencia, o sea, decía como si, todas las chicas que dijeron que tenían vocación religiosa, vamos a ir a un lugar y durante un fin de semana íbamos a tener como una especie de retiro, ¿no? Y en este retiro venían unos expertos y te hacían como, ellos le llaman escrutinio. O sea, ellos indagaban en tu vida y no sé qué, y dependiendo de eso, de las cualidades que te veían, te decían supuestamente qué carisma era. Entonces yo de misionera pasé a la vida contemplativa, o sea, me mandaron al convento de clausura, de vida contemplativa, que en la jerarquía de las monjas eran como las más admiradas y grandes, pero también son las que literal el lema es mueres para el mundo y naces para Cristo, porque te desconectas totalmente del mundo, te desconectas de tu familia, tú no vuelves a tener contacto físico con ellos, porque incluso la forma en cómo ¿Nunca te ves con más? ellos es a través de o sea, digamos que ahorita yo me veo contigo a través de esta pantalla, sí, pero Sí. digamos que en la vida real era como que delante de nosotras hubieran una serie de barrotes y yo podía verte como cuadriculado y podíamos hablar, pero no nos podíamos tocar, porque yo Ok. había hecho un voto de silencio, castidad y austeridad, y aparte de eso me había sumido al carisma. Entonces ellos me vieron a esa edad, de los 14 años, me vieron este carisma. Ok. Y yo me fui para allá. Y ojo, mientras estuve allá, yo me lo creí. El asunto es que siempre he sido una persona muy cuestionadora. Ujú. Además me enfermé. ¿De Y qué? bueno, o sea, el tema de la escoliosis, de la espalda, el tema de que tenía una anemia crónica, o sea, tenía como unas condiciones médicas que el médico privado, estas hermanas, no se iban a ver a servicios públicos. El médico iba al convento o si era emergencia iban a una clínica Ajá. privada. Entonces, básicamente el médico les dijo así como, mira, esta chica con 14 años te va a salir más costosa que la monja de 85 que tienes. Porque nosotras pasamos mucho tiempo arrodilladas. Es más, no se sientan en sillas, ellas tienen unos banquitos pequeños o se sientan en el piso con las piernas dobladas hacia adentro.
y duran cierto tiempo arrodilladas, ¿no? Por medio de ¿No tenía 15 minutos. colchoncito así para arrodillarse? No, nada. No, no. Wow, ok. Entonces, hay como muchas otras cosas de trasfondo y bueno, realmente a mí ellas me dieron la baja por un tema de salud ¿Después de y cuánto porque tiempo? después de casi 2 años. Ok. ¿Y cuántos años Eh, tenías? Tenías 16 años en ese entonces. sí, o sea, yo iba para 16. Ya. Y la cosa es que, bueno, ahí yo conocí otras cosas. Este, Ahí aprendí un poco de griego, ahí aprendí latín, ahí aprendí a tocar la guitarra, ahí aprendí a cocinar, todo el tema de la repostería, ahí aprendí mucho el tema del trabajo del campo, trabajar con los animales, porque eran parte de las actividades que hacíamos. Ahí aprendí a coser, ahí aprendí a escribir, a leer, teníamos hora de lectura y hora de bordado, de escritura también. Entonces Ujú. aprendí varias cosas, pero nosotros estamos muy desconectadas del mundo. Yo no sabía qué estaba pasando a mi alrededor. Yo no sabía noticias, yo no sabía de mi familia, yo no sabía nada. Entonces, claro, el mayor reto siempre va a ser tu mente, ¿no? En este tipo de conventos. ¿Y Entonces, durante bueno, ese nada, proceso pensaste en algún momento sobre tu orientación sexual o para nada? no, es que ese fue el tema, no, o sea, te lo juro, pero qué loco, ¿no? Yo no pensé en eso, pero las monjas sí pensaban en eso. Entonces nunca se podían quedar dos hermanas solas, era una o tres. Y Ok. todas dormíamos en habitaciones muy pequeñas, de 2 por 2, separadas, ¿no? Los baños eran baños que teníamos una persona, una hermana afuera que te daban máximo 5 minutos. Tú entrabas con ropa, te bañabas y te volvías a secar y te vestías y tenías que tener 5 minutos si no te estaban tocando la puerta. O sea, no te daban momentos de estar a solas contigo, ni de explorar tu cuerpo, ni de nada, ¿no? Porque ellas cuidaban mucho este tema de los amores entre otras mujeres. Pregunta, Entonces yo y si no te, si, perdón que te corté, si el tranquila, médico no decía que tú debías salir, ¿cuánto tiempo debías estar en ese convento? ¿Para toda tu vida? para toda la vida. Ok. Ellas hacen votos simples, que son los primeros votos, que es cuando tienes el velo de blanco. O sea, nosotros veníamos haciendo, éramos como postulantes, eh, profesas simples, entonces el postulantado y el profesado simple es lo que le llaman la escuela de novicias. Y Ujú, después, eso más o menos dura 5 años, y después de eso toman los votos solemnes, que es cuando ya te dan el velo negro. Y esos son como que te estás casando. O sea, son los votos para toda la vida, pues. wow. ¿Que te puedes divorciar? Sí, pides la dispensa, pero no es tan fácil salir. O sea, hay hermanas que de pronto a los, no sé, 8 años de estar ahí pidieron la baja, o sea, la dispensa para salir, pero logran salir 10 años después. ¿Por ¿Qué? qué? Porque ¿De qué depende? Ok. depende de la aprobación de la madre priora, depende de que la priora mande una carta al Vaticano, a la arquidiócesis primero, después al Vaticano, y que el Vaticano apruebe y eso. El asunto es que lo que me di cuenta es que muchas veces las madres prioras no mandan las cartas ni a la arquidiócesis ni al Vaticano, porque eso es como una mancha para el convento. O sea, que tú tengas un grupo de mujeres que ya han tomado votos y que de pronto quieran salirse del convento, es como algo sospechoso. Entonces realmente dilata mucho los procesos. ¿Sí me explico? Sí, Eh, Más bien mi salida fue rápida. O sea, yo al año ya el médico no me daba. El claro. asunto fue que me lo dilataron bastante tiempo porque mi familia había firmado una autorización. Entonces, literal, o sea, hubo como otras cosas que pasaron allí, que ya fue conmigo, con la madre priora, por justamente todos estos cuestionamientos, ¿no? Porque empecé a ver otras cosas que pasaron en el convento que no me sentía cómoda, que yo decía, oye, man, si aquí dicen que está Dios, yo no lo veo, ¿no? O sea, ¿Cuál en fue tu algunos, mayor aprendizaje ahí? Si decías que no veías a Dios, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje durante esos 2 años? wow. A ver, pero mi mayor aprendizaje fue darme cuenta que realmente Dios está con uno. Esa energía, eso superior, eso está con uno. Y quiere que sea feliz, no que vivas, ¿sabes? Enajenado de ti mismo. O sea, al contrario. Y básicamente en el convento viví la experiencia en un punto de verme, encontrarme a mí misma, pero también de estar muy enajenada, muy de que no podía pensar por cabeza propia. ¿Sí me Porque explico? siempre estabas acompañada, siempre Porque estabas estaba, y observada. porque además había un proceso de adoctrinamiento. Mm.
para modelarme a esa forma, ¿no? Entonces, yo cuestionaba todo, entonces no les interesaba una persona cuestionadora, sino una persona que sometiera obediencia, ¿no? Porque Ujú. hace voto de obediencia también. Entonces, Claro, no cuestionar a tu priora, pero ajá, pero si la priora también es un ser humano y también se claro. equivoca. Es Entonces, natural en el ser humano cuestionarse las sí, cosas, en verdad. creo que ahí salieron muchas cosas, ¿no? O sea, mi tema de salud creo que no fue casual, o sea, creo que todo se dio, ¿no? O sea, Sí, la una reacción salud, de el tu propio conocimiento. cuerpo. Sí, creo que al final no era para ahí, para yo estar allí. Sin embargo, bueno, aprendí, me quedaron muchísimas enseñanzas. O sea, incluso hoy en día cuando vuelo cosas de madera, es para mí casi que imposible no trasladarme al convento. O sea, hay muchas cosas que me recuerdan todavía el convento, cuando preparo ciertos platos, cuando leo ciertas cosas, pero lo recuerdo ahorita con amor, ¿no? Y sí, bueno, fue necesario que pasara por esa etapa, ¿no? Que ahí Mm, fue donde conocí a esa hermana y fue donde encontré el amor a la lectura y mm. fue lo que hizo que incluso cuando yo fuera a la universidad, una de las tantas carreras fallidas, pero que la hice por 2 años, fue educación, mención castellano y literatura. Wow. Sí. Y ahí en esa etapa, cuando estaba estudiando esa carrera, primera carrera, fue cuando nació Diana Capriles. Entonces, Larisa Kay, yo a los 17 años hablé con mamá y le dije, men, yo creo que a mí me gustan las mujeres, ¿no? O sea, pero era muy loco, yo lo dije antes de estar con una, o sea, yo lo sentía la atracción y todo, pero yo decía, creo que soy bisexual, ya, decía yo, ¿no? Porque nunca había estado con una mujer. Después que estuve con una mujer, dije, no, men, ya aquí no hay regreso, es esto. Pero ya con los años, uno dice, creo que uno al final es la persona en sí, más allá del cuerpo, ¿no? Es la energía con la que conectas a la persona. Entonces creo que ahorita he estado un poco más abierta a, pero Ujú. no, yo tuve mi época también de activista LGBT, donde era así como la etiqueta de lesbiana políticamente, ¿sabes? Sí, 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 Activista, total, sí. por la Pero, invisibilidad ¿no? ¿cuánto tiempo te costó a ti como salir del closet? Porque, a ver, saliste del convento a los 16 y a los 17 ya le dijiste a tu mamá, pero lo estuviste procesando desde los 12. Sí, lo que pasa es que era como algo que no estaba bien. Mira, yo a los 12 cuando me di cuenta que me gustaba una amiga, Ujú. imagínate lo que yo pedía. Yo soñaba o pedía que yo me pudiera hacer grande, irme de la ciudad, convertirme en chico y regresar. Y así yo le iba a ¿Pedías conquistar. dónde? ¿En la iglesia? ¿Ah? No, 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 no. O ¿Dónde pedías eso? sea, cuando pedía mis oraciones antes de Ah, dormir la ajá. noche, Ujú. yo recuerdo que yo decía que yo solamente quería como que pasar el tiempo rápido, que yo pudiera irme de la ciudad donde vivía, convertirme en chico y regresar para conquistarla. Y en el fondo iba a ser yo. Entonces yo la conocía a ella. Era como, ¿sabes? Por fuera era otra cosa, pero por dentro iba a seguir siendo yo. Sí. Imagínate las cosas de niña que uno a veces piensa, ¿no? O sea, justamente como para no aceptar esto, o sea, porque socialmente esto no estaba bien. Claro. Y yo soñaba con convertirme en un chico. Yo me acuerdo que yo me pintaba barba y como yo en ese momento no me había desarrollado, practicaba natación a los 12 años y Ajá. tenía cuerpo muy atlético, entonces mis colores siempre eran el negro, el azul marino, usaba el cabello, lo que le llaman Sí. corte niño bonito o bajito, ¿no? Por acá. Ajá. Este, y tenía un color más bronceado en mi piel por el tema de la exposición del sol y fácilmente me confundían con un niño y yo era feliz cuando me confundían con un niño. Ya después de que me desarrollé, tuve mis problemas porque obviamente se ensancharon mis caderas, me creció gusto y durante mucho tiempo hey, hey, vente, durante mucho tiempo yo negaba mis senos. O sea, yo me vendaba y me los apretaba y no quería tenerlos hasta que y usaba ropa muy ancha para mi época. Entonces yo pasé como a la moda de los skate, pero no era porque patinara, era porque no me gustaba la ropa muy ajustada al cuerpo, porque no me gustaba esto de que me piropearan por los atributos corporales, ¿no? Ajá. Entonces digamos que yo se lo dije a mamá a los 17, pero ya a los 19 años, cuando me fui a la capital a ser alguien en la vida, dejé la universidad en la que estaba estudiando literatura y me fui a la capital, entré en el mundo del activismo y me invitaron a un programa de televisión que era un canal nacional, pero digamos que era el menos favorito de los nacionales, ¿no?
Entonces, ¿qué podía pasar? Mi familia no iba a ver eso. Y yo me asesoré un montón. Y ojo, y en el programa estaba como que una psicóloga, estaba una actriz que estaba justamente promocionando una obra de teatro y así, allí hacía un papel de una mujer lesbiana. Había otra activista que se identificaba como una persona bisexual y estaba yo. Entonces yo en ningún momento de la entrevista dije que era lesbiana. Yo acepté que tenía sexo con mujeres, Ok. pero en ningún momento yo utilicé la palabra ni que era homosexual ni que era lesbiana. Resulta que ese programa lo vio todo el mundo. Y mi mamá me llamó para decirme que si a mí no me bastaba con ser marica en el argot venezolano, sino ser pública también. Y que casi que devuélvete ahora mismo para que le expliques a la familia porque hasta la nona te está viendo. La nona es mi bisabuela. Bueno, era mi bisabuela. Wow. Y la bisabuela era un poco sorda. Entonces la bisabuela realmente no sabía de qué yo estaba hablando, pero ella estaba muy contenta y muy orgullosa porque decía, alguien en la familia está saliendo en la televisión, ¿no? Entonces, eso fue como en el mes de agosto que salió, sí, mi bisabuela era de una sorda selectiva. Entonces, en esta no escuché nada, solo decía, wow, y está en este canal, qué cosas tan grandes estará haciendo mi bisnieta en la capital, que está, mira, se fue hace, ¿qué? Un año y ya está saliendo en la televisión, ¿no? Y bueno, obviamente, todo en la familia como que se pasaron el mensaje y hubo reacciones como, ah, eso ya lo sabíamos. Pero al final eso no es, porque nunca dijo nada en el programa, ¿no? O sea, todos Claro, empezaron a me reír. encanta. Ha sido la real salida de closet, o sea. Sí. Y la cuestión es que tu mamá me dice, pero mírate esto, ¿no? O sea, el programa era grabado, o sea, yo lo hice, ponte tú, un 5 de agosto, un tal 5 de agosto como hoy, bueno, en Perú todavía es 5 de Wow. agosto, Ok. en el 2008, 2009, 2008, 2008, Wow. Casualidades de la vida, 5 de agosto. Qué 2007, chévere. algo así, sí. Ok. Y la cuestión es que lo pasaron como un 17. Ok. Y resulta que pero lo pasaron en horario de 11 de la noche. Y tú Bueno, en serio. resulta que toda la familia se enteró porque básicamente había un programa que pasaba después de ese, que era súper, súper famoso. Y Ah, ese es el único programa que había. Entonces, en los cortes del programa me pasaron a mí. Y por eso ah, fue que se engancharon a ver el programa. Dios mío. Y fue demasiado gracioso todo esto, pero Yeah. cuando mamá me llama, me dice, ¿tú dónde estás? Y yo estaba durmiendo, y yo, pues dormía. Claro que no, que te estoy viendo en la televisión. Y yo le dije, ¿y tú estás viendo que yo estoy agarrando el teléfono? Y se quedó mirando la pantalla y dijo, no, no. Y yo, mamá, no sé de qué estás hablando, pero si soy yo, no soy porque estoy dormida. No, y me dice, claro que eres. Y yo ni me acordaba del programa ya. Y yo cuando me dijo, que aquí te estoy viendo, y yo le dije, ah, oh, ok. ¿Y usted qué está viendo eso? ¿Y usted por qué no me avisó? O sea, fue como un problema, ¿no? Y allí como, y me Ajá, dijo, venga, si una vez. Y yo le dije, no. Yo digo, si alguien tiene preguntas o dudas, que se las guarde en diciembre. Que se las guarde y me las dé en diciembre, que en diciembre es que voy a la familia, por ajá, las Navidades. Yo ahorita ajá. no voy a ir. O sea, ya yo soy mayor de edad y listo. O sea, al que le gusta, bueno, el que no también, ya usted lo sabía. Entonces, esta aparición en la televisión te ayudó como a reafirmar tu orientación sexual y ya sentirte como mucho más cómoda contigo misma. Ok, ok, ok. Sí. O sea, me sentí cómoda realmente cuando tuve el primer viaje a la capital, Ujú, eh, que fue un año anterior, y ok, solamente había conocido personas de la comunidad LGBT. Después ujú. regresé a pasar Navidades. Cuando yo llegué en diciembre, nadie me preguntó nada. Muy interesante, en verdad. Y luego quería preguntarte, ¿qué sientes tú que representa para ti la escritura, la pintura y la cocina en tu vida? Oh, wow. Representan un medio para meditar, Ujú, para expresarme, también para conectarme. Eh, Cada uno de los seudónimos son como personas distintas que escriben, incluso por los temas. Como te dije, Larissa Kay son temas de amor, básicamente. ujú, Dianea Capriles. Dianea es la combinación de
de la diosa Diana y Atenea, Ujú. Oh, mitología wow. romana y griega, la de la razón, y Diana, la del amor. Entonces, incluso mi hermanita, eh, mi compañera de la universidad, que se ha convertido como en una hermana para mí, Ana, cuando me regaló el seudónimo eh, me escribió de dónde tomó qué cosa. Entonces, Dianea de esa parte y Capriles por una escritora, si no me equivoco, creo que era uruguaya, Daniela Capriles, que escribía muy bien, o sea, tenía unos poemas y una sensibilidad extraordinaria y que ella había leído, le había inspirado mucho. Entonces, de ahí viene la conformación de Dianea Capriles. Ujú. Y Luna, bueno, es uno de los satélites que más me gusta en la vida. Soy bien lunera, y era como mi manera más sencilla de expresar lo que no está en este plano. Entonces ha representado eso. Son literal cuando me siento a escribir con una o con otra, son muy diferentes. Y cuando escribe Carla Carrillo, Carla escribe desde las cosas de su trabajo, desde los temas que le apasiona, es desde el conocimiento, la información que convierte en conocimiento, ¿no? Ellas no, ellas son muy distintas. Pero Incluso una le con puse su como todo propia un esencia. arquetipo a ellas, sí, ¿no? Son personajes. Y cuando En eso empezaste a escribir perdona, cuando empezaste a escribir con estos seudónimos, o la escritura en general, ¿lo hiciste por recomendación de algún terapeuta, algún especialista? ¿Lo leíste en algún lado? ¿Lo tomaste de internet? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste? no. Empecé porque saliendo del convento, eh, me tocó literal cruzar el país, porque había quedado en una universidad que queda en una isla, la isla Margarita, y había tenido cupo para estudiar allí, y me fui. Y fue muy loco. La separación en el convento, al final no estaba con mi familia, pero estaba acompañada, porque estaban las otras hermanas, con una metodología y con una forma distinta de estilo de vida distinta, pero me sentí acompañada y guiada. Pero cuando me fui a la isla Margarita, me sentí sola. Fue la primera migración interna que hice. Es como decir que me fui a vivir de Cusco a Máncora. Ok. Máncora no es una isla, pero digamos que es ese tipo de costa, de playa, de bahía, de dinámica que hay, ¿no? Ajá. Porque había quedado para estudiar biología marina, te podrás imaginar. Eh, y ahí empecé a tener varios episodios y yo sentía que episodios de pánico, de ansiedad, no sé por qué en mi cabeza había entrado que la isla se podía hundir. Ok. Entonces, en la noche tenía unos episodios de ansiedad y de pánico muy fuertes y fue como la primera vez donde me sentí muy sola. Entonces empecé a escribir. Y Natural, escribía natural. desde la nostalgia, desde el recuerdo, desde los amores imposibles en la vida que tenía, desde, desde tantas cosas, escribía. Y fui como tomándola después cuando iba conociendo a alguien, o compartiendo con alguien y me gustaba, y a Mm. veces yo no sabía cómo expresarme. Sonará loco, ¿no? Tú dirás, pero Carla, tú eres muy sociable, es muy picareón, hablas, ¿no? Pero no, cuando yo realmente a mí me gusta alguien, me cuesta un poco al principio, depende, A todas nos ¿no? pasa. Pues creo que Pero a sobre todo yo no le revelaba mis sentimientos porque tenía también el estigma de que ser intensa era algo malo. Entonces, si yo demostré como no puedes decirle te amo a alguien en 2 días, güey, eso es como, es muy, muy intenso, es ¿sabes? intenso, pero claro que es genuino. Con mi primer Sí, enamorado pero, yo tampoco pasé por un te quiero, de frente pasé a te amo, porque pues, simplemente lo sentía y se lo dije. exacto, pero las personas realmente lo veían mal. Y algo a lo que yo Sí, siempre he porque tenido miedo también. es al rechazo. Ya, ok. Entonces, yo lo escribía. Entonces, eso que yo no te decía a ti, yo lo escribía. Y esa Wow. era Larisa Gay. Perdón, me comentabas, Este, para volver al tema, me comentabas que hace poco le volviste a escribir a Larisa, o volviste a escribir como Larisa, o ella te escribió a ti, Carla. Eso es lo- eh,
Larisa le escribió a Carla. ¿Y qué le dijo? Wow. Creo que le dijo esas cosas por las que Carla no veía de sí misma y Larisa como la admira o como la valoraba y como la veía, ¿no? O sea, como la mujer que es, ¿no? Y sobre todo conectaba con decirle que apostaba por ella, ¿no? O sea, Larisa le estaba diciendo a Carla que apuesto por ti, Carla, ¿no? O sea, así que vamos, que no está sola, ¿no? Pero ese vamos, no está sola no es como de la amiga y ya, sino desde una mujer hablando de otra mujer en esa línea, ¿no? Y hubo varios escritos que salieron desde ahí, porque realmente yo sentía que no tenía valía. En lo afectivo estaba muy destruida realmente. Y, y Larisa me escribió, y fue muy interesante ¿Y eso ese fue como desdoblamiento. reconfortante también? Sí, bueno, para mí sí, porque no me había pasado. O sea, es muy loco, tú dices, ya, pero eres tú escribiéndote, ¿no? No, es Ay, que Carla Carrillo escribe de una forma y Larisa escribe de otra. ujú. Y en ese momento y en esa ocasión fue Larisa que afloró y a decirle a Carla las palabras que incluso ella de pronto no se atrevía a decirse a sí misma, ¿no? Frente al espejo, a verse, pero que también estaba muy clara que no lo iba a recibir de alguien más en ese momento. Ujú. Necesitaba recibirlo de alguien cercano y conocido, y eso era Larisa para mí. Es Larisa para mí. Lindo. ¿Sientes que de alguna manera es Dios comunicándose contigo? O, bueno, es parte de ti, ¿no? Es... Te lo voy a decir como me dijo mi psicóloga en ese momento. Ujú. Yo necesité desfragmentarme para poder lidiar y superar muchas adversidades. Y estos personajes que son parte de mí fueron las formas que encontré para hablarme y para acompañarme. Pero todo es parte de mi energía. Y ella lo que me invitó en algún punto era como a reunificar esas partes de mí y llevarla a uno solo, ¿no? Que es en el punto en el que me he sentido, al que estoy apuntando y trabajando ahora. Y creo que sí, que cuando Larisa fluye, yo me río hoy en día, porque es más, con el tiempo he hecho el revisar los escritos, he reformulado escritos, y decía, ¡ay, Larisa, tú eres un poquito, ala, qué tóxica, güey, ¿no? O sea, o qué masoquista, ¿no? Pero al final, sí, porque era muy loco. Yo me di cuenta que Larisa, aunque tuviera diferentes musas, sentía a veces casi que las mismas cosas. Entonces realmente era una gran musa que iba detrás, pero que yo la iba viendo en diferentes personas, pero le escribía de manera continua. Ah, Hay una sola persona en mi vida a la que le he escrito a lo largo de 11 años más de 30 escritos de Larissa Kay, a una sola persona. ok. Y del resto han sido como, hay algunas en las que escribo dos, que le escribo uno. Antes no se lo dejaba conocer a nadie. El año pasado empecé un pequeño proyecto. Cuando tú me decías, bueno, ¿qué es para mí la escritura, la cocina y eso? Ujú. Son partes para meditar, para expresarme, pero también se han vuelto en esos puntos para conectarme conmigo misma, porque durante mucho tiempo he estado muy enajenada en el trabajo o en los otros, ¿no? O viviendo mi vida a través de los otros y no desde mí misma. Ujú. Este, entonces, yo me trato como si fuera proyectos. Me encanta. Entonces, Justo te iba a preguntar. ujú. Termina. Por lo menos el año pasado empecé a revisar mis escritos, los de Yanea, los de Larisa Kay, los de Carla, los de Luna, y publiqué solo a Larisa. Reescribí algunos, los reedité porque me puse un desafío, que era cada día postear una historia en Instagram, donde, o sea, yo no tomaba, el escrito tenía que volcarlo a que solo, o sea, a que cupiera en el texto que fuera legible para ponerla en una historia, Ajá. ¿no? Y lo hice por 70 días. Wow. Entonces, en mi Instagram tengo un highlight que dice Larisa Kay.
Y la imagen es una muñequita viéndose a la cara a sí misma. O sea, son dos muñequitas viéndose a la cara, como tomándose a la cara y viéndose, ¿no? Ujú, Y hay 70 escritos, o sea, 70 fragmentos de escritos, y hay otros que son escritos completos. Algunos son del 2004, pero hay otros que escribí ahí, o sea, de cosas que estaba pasando en ese momento y nacieron en esa etapa. Entonces llegué al total como a 70 más o menos. ujú, Tengo muchos más, solo que no continué revisando porque, bueno, entré como en otras dinámicas y me quedé ahí. Después llegó un momento en el que yo sentía, ese fue un proyecto, porque quiero en algún punto sacar algo de todo esto que he escrito y estoy como reorganizándolo a ver qué fluye. ujú. Pero en ese momento era como revisarlos. Y te lo juro que cuando los revisé decía, no puede ser, Dios mío. Claro, era Carla que lo estaba viendo y Carla decía, ah, su amiga, somos más que intensas. Es más, al punto que me tatué y coloqué intensidad, locura, curiosidad y pasión, así soy. Entonces a mí cuando alguien me dice, eres intensa, ya estoy tatuada, te la tengo. ¿Estás loca? Ya lo tengo, estoy tatuada. O sea, así estoy, ¿no? Me encanta, Eh, me entonces, encanta. pero me ayudó un montón, Reafirmaciones. claro, me sirvió un montón revisar esa documentación, porque bueno, fueron sentimientos y cosas que sentí en su momento, que ojo, no del todo tienen que ser verdad. O sea, si tú le preguntas a la otra persona, ella te va a decir, ajá, ni cagando, eso pasó. No me importa, pero en mi cabeza eso fue lo que ajusté en ese momento, era lo que sentía en ese momento, Ujú, ¿no? Después saqué otro proyecto que también está en mi Instagram, que se llama Un café para pintar. ujú, Y eso pasó justamente posterior a la pandemia, o bueno, estaba como en el interín, sí estábamos saliendo de la pandemia, que sentí que me ahogaba y que necesitaba un espacio para salir, para hacer algo distinto. Y el reto era, a mí me regalaron de cumpleaños un libro de mandalas para colorear. Yo amo, yo amo pintar. Lo que tú me pongas, a mí me gusta pintar. Y era de animales y demás. Llené un libro completo. Entonces la cosa era que yo decía, bueno, escogía un café distinto cada vez. La idea era que no lo conociera. Y si era pet friendly, mejor porque me podía llevar a Sony. La idea era comprar un café, tirar mis creyones, agarrar un mandala y empezarlo. Y hacerlo de principio a fin, mientras me tomaba el café. A ujú. veces me ponía los audífonos y escuchaba música, o a veces simplemente estaba ahí, ¿no? ¿Cada cuánto hacías esto? Al principio lo empecé a hacer semanal, porque necesitaba salir semanal. Después fue quincenal, después fue una vez al mes. Ya algunos lo empecé a hacer en la casa, pero ya no era que no importaba el café. O sea, ojo, me hacía el café y o sea, la taza de café la tenía ahí y abría el espacio. O sea, era crear mentalmente el espacio para poder pintar. Para hacerlo. Y hace poco pinté una última cosa, pero fue a invitación de Mara, que me trajo un desafío. Me dijo, vamos a pintar, pero no mandala. Y ella buscó un video de un chico que con creyones, con colores hace temas de paisajes. Y me Ujú. salió uno que yo me quedé como, oh, wow, porque además ella lo hizo como chiquito en su libreta y se le dio todo cuchi y yo agarré una hoja grande A4 porque bueno, vamos a hacerlo grande, ¿no? Y fue Ujú. bien divertido porque esta vez no fue como agarrar creyones y pintar sobre algo que ya estaba, sino era ver cómo lo hacía alguien y tratar de recrearlo, ¿no? Con mi versión, y fue como, oh, wow, esto no lo había hecho, entonces fue súper distinto, pero Ok, básicamente era un espacio para desconectarme de todo y solo pintar, ¿no? ok. Y a lo Y, largo de tu, ah, perdóname, y a lo largo de tu vida como profesional, como consultora, la escritura te ha ayudado desde antes, o sea, la escritura estuvo contigo desde antes de tú empezar tu vida profesional, siempre sí. estuvo ahí. ¿Cómo decides empezar a ser consultora? O sea, ¿desde que saliste de la universidad o desde que estabas como practicante? ¿Cómo empezaste ese proceso? Mira, lo empecé porque yo estudié trabajo, o sea, yo trabajaba y estudiaba. Yo Ujú, estudiaba en el turno de la noche, básicamente, y trabajaba en la mañana, porque me fui a la capital. ujú. Entonces me tenía que sostener por mí misma. Desde los Eh, 19 más o menos dices, ¿no? sí,
Ujú, Entré a la universidad a los 20, me gradué a los 24 y eso fue muy loco porque yo empecé trabajando, bueno, he trabajado muchísimas cosas. En la capital, bueno, mesera, encargada de un call center. Yo recuerdo que en el call center solo duré un mes porque me aburrí y yo quería que me ascendieran a supervisora. Me decían, no, es que la cosa no es así, yo ya me aburrí, ya yo sé todo lo que está aquí. Y qué chimbo estar todos los días, hola, buen día, no sé qué, ta. No, ya yo lo sé, ya yo me sé el sistema, no hay nada nuevo. Quiero ujú. ser supervisora. Y me dijeron, no, no es posible. Bueno, me voy, chao, ¿no? Y renuncié. Ya. O sea, pero me di cuenta que ciertos trabajos sí podía, otros no. Pero sobre todo porque entre el mundo de la consultoría, o sea, la carrera en la que yo me licencié en trabajo social y me daba muchos skills para trabajar desde la consultoría en el desarrollo de proyectos de inversión social porque teníamos línea, o sea, había una línea que era como para irnos por familia y había una línea que era para irnos por proyectos y yo me fui por la de proyectos porque lo mezclé con educación. Como venía de justamente haber hecho 2 años de educación, mención castellano y literatura, para mí era más sencillo el tema de hacer diseños instruccionales, programas de adiestramiento, tema de formación de personas adultas y jóvenes. Eh, entonces, justamente estaba como practicante o pasante en algunas organizaciones o como junior, ¿no? Mientras estaba estudiando. Entonces, yo estaba ejerciendo, digamos así, mi carrera desde que estaba estudiando como juniors. Ya cuando salgo de la universidad, realmente yo me empleo, pero me empleo en el mundo de las organizaciones sociales. O sea, estaba en planilla, estaba en una organización. Conecté con una gran organización internacional llamada Ashoka. Ashoka es una plataforma global de emprendedores sociales y una de sus ramas más fuertes es el tema educativo, promover habilidades emprendedoras eh, en adolescentes, en personas jóvenes. Entonces yo empecé a coordinar para la región andina los programas educativos y estaba como en esta mezcla, ¿no? Solo que después hubo una reestructuración en Ashoka y yo no pude mantenerme como fija, por así decirlo. Empezaron a contratarme por proyectos que podían durar 2, 3 meses, 6 meses. Y a su vez me dijeron, esto no es exclusivo, o sea, si tú quieres puedes trabajar con alguien más. Fue como, mira, entonces empecé, trabajaba con ellos un par de tiempo y en simultáneo podía hacerle servicios de proyectos a otros. Ujú. Entonces, estando en Venezuela, yo empecé a entender esto de la consultoría, que me fascinaba porque yo podía trabajar con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con los que a mí me diera la gana, siempre y cuando yo he mantenido tres cosas. Uno, no esté trabajando en el mismo tópico, Ujú. ni sean organizaciones, dos, que no sean organizaciones del mismo rubro. O sea, no estoy de coordinadora de programas, por ejemplo, en dos consultorías, ni estoy trabajando con organizaciones que sean del mismo sector o tópico, y tampoco revelo fuentes, ¿no? O mezclo cosas. Ujú. Entonces era como, bueno, yo podía estar trabajando con una organización medioambiental en temas de evaluación de proyectos y monitoreo y evaluación de proyectos. Yo podía estar trabajando con una organización del sector migrante en temas de juventudes y yo podía estar trabajando con otra organización como project manager en temas de tecnología y niñez y adolescencia. Ok. Entonces, fíjate, tres consultorías diferentes en cosas distintas, ¿no? Que van asociados a proyectos, pero que los roles que cumplo son diferentes. Y cuando llegué bueno, cuando migré, tanto en Costa Rica como acá en Perú, lo hice así, porque además como migrantes es muy retador que te metan en planilla de entrada. Cuando te meten, o sea, yo he tenido la oportunidad que me han ofrecido planilla, sin embargo, no me conviene, porque hay algunas organizaciones que el código, o sea, lo que te piden es exclusividad, Ujú. pero el pago no es proporcional a la Ujú. exclusividad que te piden. Ujú. Entonces yo he ido por una línea independiente o autónoma acá en Perú en estos últimos 6 años,
básicamente por esto. O sea, para no tener exclusividad y poder trabajar con diferentes, incluso tanto dentro como fuera de Perú, pero cuidando siempre esas tres cosas, que no sean del mismo sector, no tengo el mismo rol o posición y no estoy trabajando en la misma población a beneficiar, ¿no? O sea, eso es, y me manejo con mis propios horarios. Entonces, bueno, me ha tocado esto de aprender a trabajar en diferentes herramientas, plataformas, eh, establecer metodologías propias de trabajo, de proceso, sobre todo cuando me toca gestionar equipos. Entonces, he sido como una gran, digamos que una persona que como me manda mucho proceso intelectual, por eso es que leer un libro, una novela es como ya, pero es que leo muchos papers en el día a día de mi trabajo. Entonces de pronto pintar me ayuda. O sabes que quiero hacer una pausa porque estoy como muy bloqueada y me voy a cocinar. Y resulta que cocinando se me ocurre la idea, ¿no? O se me ocurre, destrabo la cosa. O cuando de verdad siento que estoy como muy cargada por algún asunto personal que no me suelta, entonces ahí escribo, ¿no? Este, y bueno, por el mismo tema laboral, me ha tocado crear bastantes cosas como Carla Carrillo. Entonces ahí sí soy más de metodologías, procesos, y en Medium tengo un par de artículos que hice sobre temas de emprendimiento, sobre el tema de lo que yo le llamaba un experimento que hice con una amiga franco-venezolana, artista, durante un año, para justamente acompañarnos en herramientas de productividad. Algo que se llama GAM, que es grupos de apoyo mutuo. Ujú. Entonces, ella en Francia, en ese momento, y yo acá en Perú, acordábamos vernos una vez por semana. O sea, nos pusimos como unos objetivos a la vuelta de un año y cada una vez por semana nos reuníamos y nos acompañábamos para ver cómo íbamos, ¿no? O sea, qué herramientas nuevas habíamos aprendido, compartíamos lecturas, ¿no? Qué hábitos teníamos y nos ayudamos mucho a surfear esa ola. Entonces, hay como todo un trabajo que empecé a hacer con eso, que me ha ayudado un montón para mejorar los niveles de productividad, pero sobre todo la calidad de los trabajos y las cosas que hago en el día a día, ¿no? Eso. Interesante, me encanta. ¿Qué recomendaciones, qué tres recomendaciones le darías a alguien que quisiera empezar en el tema de la consultoría independiente? Bueno, lo primero, tienes que indagar y entender el sector o en el ámbito laboral en el que quieres desempeñarte como consultor o Ujú, consultora. ujú, Tienes que ver el ecosistema local, pero también lo puedes ver fuera, ¿no? ¿Cuáles ujú, son tus referentes? O sea, hacia... yo no es que busque compararme, pero yo busco contrastar. O ok, sea, como qué tipo de otras personas que hicieran este tipo de trabajo cómo lo quisiera, ¿no? O sea, ¿qué veo? Entonces veo excelencia, veo calidad, veo agilidad. Bueno, eso es un punto. Entonces hay que entender el contexto. ¿Quiénes están diciendo en tu entorno que son consultores y cómo se presentan, ¿no? La otra es que hay que invertir tiempo en, en eventos, hay que participar, hay que meterse en esos espacios. Tienen que verte, tienes que mostrarte, ¿no? Entonces, indaga sobre el contexto, cómo son las relaciones, las interacciones, el propio ecosistema. Hay demanda en las cosas que tú te quieres poner como consultor o no. Y la otra es que tienes que invertir, tienes que mostrarte, tienes que participar en eventos. Capaz no en todos vas a ir como ponentes, porque no, uno no empieza yendo como ponente a los congresos, uno va como participante, a veces como coleado, ¡hey! Llegas, ¿no? Pero siempre es bueno hacer el tema de contacto, ¿no? claro, No necesariamente tienes que tener, no necesariamente tienes que tener, no necesariamente tienes que tener tarjetas. Yo ujú, siempre era muy bueno, yo tenía un cuadernito y pedía números y correos, porque claro, no tenía tarjetas. ok, Pero eso sí, cumplir lo que ofrezco. Si yo te decía que te iba a escribir, yo te escribía. ujú, ¿No? Y creo que la tercera recomendación, que tuvo que haber sido la primera, pero bueno, ok, es realmente en qué eres bueno o buena, ujú, qué es lo que tú realmente tienes para aportar y ofrecer, ¿sí? ¿Cuál es ese valor diferencial?
que a veces tiene que ver con tus propias cualidades porque nosotros somos el producto. O sea, cuando dicen Carla como consultora, no es solamente mi currículo lo que dice el LinkedIn, no es solamente la experiencia. O sea, es lo que yo tengo como persona, las cualidades que tengo como persona. Entonces, yo soy parte de ese producto también. Y es bueno tener claro qué es lo mío, o sea, en qué soy buena, ¿no? Y eso es lo que forma también parte de la propuesta. O sea, no solamente es que sepas Canvas y pongas una presentación muy bonita con muchos accesorios, es el fondo, es que pueden ser tres slides, pero las tres cosas que dices o las cosas que indagas allí o como lo dices, lo expresas, como lo pones, ese es tu sello, ¿no? Entonces, eso es la tercera recomendación. No es lo que te gusta, en lo que eres realmente bueno o buena. A mucha gente le gusta cocinar, yo amo cocinar, pero por ejemplo, yo soy malísima con los postres. O sea, solo me sé uno o dos, pero esos uno o dos que me sé, cada vez que los hago digo, puta madre, me quedaron demasiado buenos, pero es porque me he dedicado a hacerlo, ¿sabes? Pero si tú me pones a hacer, no sé, salsas para pasta, me gustan las pastas, pero yo no sé ni siquiera cuándo está al dente. O sea, no es lo mío, ¿me explico? Hay otras cosas en las que sí soy buena en la cocina. Ujú. Entonces, en eso es lo que yo me trato de destacar. No venderte, oh, sí, yo sé todo de cocina, ponme a prueba y yo hago todo. No, 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 eso es mentira. O sea, hay cosas en lo que tú realmente eres buena, sea por talento, por práctica, por cualidad, por lo que quieras. Esa es mi tercera recomendación. O sea, primero que descubran eso, después que vean el ecosistema y después que inviertan, ¿no? Perdónenme el tema del desorden Excelente. de las opciones. No importa, ahorita ya lo arreglaste y todo está muy bien. Quería hablarte sobre las plataformas y la inteligencia artificial. Comentaste Ya. que compartes ideas con esta amiga franco-venezolana. Me parece súper Ujú. interesante. Y quería saber si ya estás aplicando inteligencia artificial dentro de tus servicios o si piensas de alguna manera implementarlo dentro de tus servicios o cómo sientes que te está ayudando. ¿Usas ChatGPT? Yo lo uso casi siempre. Bueno, mira, Dime. sí uso ChatGPT. Incluso con Mara, que trabaja justo asistiéndome, apoyándome en proyectos, a veces le digo, esto lo escribí, esto lo hizo ya ChatGPT, ahora me dijo, sí, yo, ya, ya, ya. O sea, pero no es por mal, es como para saber un poquito, porque claro, hay un como, dependiendo de los prompts que usa, hay como unos rebusques en ciertas palabras. Sí he incorporado ya ChatGPT, no estoy todavía muy montada en el tema de la inteligencia artificial en mi campo laboral. Más allá sí he utilizado como ciertas plataformas que me han ayudado a agilizar y optimizar cosas. ¿Cuáles? Sé que el mismo, por ejemplo, el mismo Google a través de Chrome tiene ciertas extensiones que está incorporando esto. Entonces estoy como empapándome de eso. Mira, yo lo que es Noiton, lo que tiene que ver con el mismo Slack y todas las bondades que tiene, todo lo que tiene que ver. Hay una que me regalaron que se llama ClickUp, que te ayuda justamente a trabajar, a organizarte, ¿no? Entonces tienes diferentes formas con Kanban, con Scrum, te haces diagramas de Gantt, ¿no? Entonces tú puedes hacer espacios de trabajo allí para poder hacer una buena gestión de los proyectos. Entonces hay como diferentes que he ido utilizando. Siento que yo estoy en pañales, no estoy cerrada, solo que justamente como yo soy como un in-between en mi trabajo actualmente. O sea, sí, tengo que trabajar y aprender y sacar el mayor provecho a esto y hacer como una traducción para que con las personas que presto algunos servicios, que muchos van abocados en temas de proyectos sociales, a poblaciones en situación de vulnerabilidad, muchas de estas personas a veces ni siquiera el tema de tener un teléfono tipo smartphone para que puedan tener una conversación por Zoom es viable. Entonces, a mí todavía me toca trabajar entre lo análogo y lo digital en Ujú. algunos de los servicios que ofrezco, de los proyectos, de los modelos de enseñanza, de algunos talleres, cursos o cosas que hago, de los contenidos. Entonces, es como tener bien segmentado para qué tipo de público puede servir. Ahora, algo interna conmigo, pues sí, me sirve ahorita ya GPT y unos que otros puntuales que estoy como metiéndole el dedo poquito a poco.
Da un poco de Este, miedo, ¿no? Da un poco de miedo así como meterse de lleno, pero al mismo tiempo hay una aplicación que es súper buena, que es para generar presentaciones en literalmente 8 segundos o menos, ajá, y es maravillosa. O sea, le estamos ¿cuál? con una amiga, ahorita te paso el nombre cuando terminemos, Ya. porque lo tengo ahí, y ha sido Eh, maravilloso. Decía, no puedo creerlo, hasta creaba imágenes y todo. Solo pones el tópico, el tema, y te hace una Ajá. presentación de 10 slides con Oh, todo lo wow, que es quieres como ya saber. GPT, pero visual. Como ChatGPT, pero visual y mucho más estructurado. Claro que no puedes descargar la presentación en la versión gratuita, pero si haces un pago, puedes descargar la presentación para igual. Claro, Todavía está en internet, pero es maravillosa. Ahí está, y claro. estaba flipando, tía. A mí la que me presentó una amiga hace poco para su proyecto fue Video Ask, que es para hacer formularios visuales. Oh, wow, Entonces, qué chévere. y además tiene como una, o sea, para que la experiencia de las personas que llenen formularios Ujú. sea bien interactivo. Okay. Entonces, tiene la versión free también y bueno, la versión paga te permite hacer N cantidad de preguntas, la Ujú. versión gratuita es como una más corta, pero sobre todo te permite a ti como diseñador de formularios ver los puntos críticos, o sea, no lo ves como un form vertical de preguntas, sino lo empiezas a ver como por nodos o por puntos de conexión y entonces tú en cada cajita, pues la pregunta te la pueden responder por audio, o sea, una grabación, por texto o por una imagen, a través de un GIF o algo. Sí lo vi. Alguien estaba Entonces, esa ha subiendo sido algo como la así en nueva, los estados. Ajá, que a mí me ha gustado un montón, pero ajá. vuelvo. Entonces, para algunos segmentos de población a los que yo diseño cosas puede funcionar, pero para otros segmentos no. Todavía estoy haciendo literal formularios impresos. Pero como O dices, sea, para tu proceso interno, como tú, como ujú, Carla, sí me parece que está súper, sí. súper útil. Muy, muy chévere. Ahora, sabía que, obviamente, nos conocimos en Perú, ya llevas viviendo allá 6 años, pero no sabía que Sí, habías vivido en Costa Rica, o quizás me contaste y lo olvidé. sí, sí, Cuéntame sí. un poco de tus procesos de migración. ¿Qué ha sido lo más retador de emigrar en ambos países, tanto en Costa Rica como en Bueno, Perú? es que yo creo que mi proceso de migración empezó dentro de Venezuela, cuando migré de mi casa, de mi ciudad, a la Ujú, capital. capital. Y además yo me lancé un año mochilera y durante un año estuve viajando al interno del país. Me encanta. Eh, Creo que lo más retador es mantenerte cuerdo. Eso es lo principal. ¿Por qué? Porque son muchos cambios en simultáneo, culturales, pero también de identidad, ¿no? Que dependiendo del país al que llegue pueden ser vistos o sea, tu nacionalidad puede ser vista de una forma u otra, tu forma de expresarte puede ser vista de una forma u otra. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica fue un proceso, lo más doloroso para mí fue hacer el cierre en Venezuela. Porque, bueno, tenía departamento, cerrar cosas, despedirme de amigos, ni siquiera pude despedirme de mi familia en su momento porque yo estaba en la capital y mi familia estaba en el suroeste. Entonces, no teníamos como, había una situación complicada en el país que no permitía que viajáramos tanto, ¿no? Por así decirlo. Y Ujú. yo tuve que salir y yo había visto a mi familia era un año antes, y ¿Eso en en el qué año velorio de fue? mis abuelos, en el 2017. Yo migré enero de 2017 para Costa Rica. Ujú. Estuve 5 o 6 meses allá nada más, justamente porque no logré conseguir el permiso laboral de trabajo, pero Mm. mientras estuve allí me desempeñé en otros oficios, fui asistente panadero de una German Bakery y ahí me tocó enfrentarme. La cultura de Costa Rica y su gente a mí me encantó, era muy hospitalaria, amé el verdor. Creo que de vivir de una capital súper acelerada, súper, todo ya a una ciudad que era como súper lenta, me Wow. ayudó, ¿no? Ahí el tránsito fue que me divorcié y bueno, viví una separación allí porque yo migré en pareja, por así decirlo, y me separé estando en Costa Rica. Entonces fue bien complejo esa separación, que me terminó rebotando, que yo no iba, yo venía a Perú, yo iba a Chile. Al final terminé para acá, nunca llegué a Chile. Vine con una amiga y Ajá. el Perú, fue el contraste, pero así fue. ¡Pra! O sea, es otra cosa, desde el clima, desde la gente, desde las expresiones, o sea, recuerdo que yo decía algo y para ustedes era totalmente otra cosa, yo no Sí. les entendía, ¿Cuáles han la sido comida. las tres cosas que más cuáles son las tres cosas que más
te han gustado de Perú y las 3 cosas que menos te han gustado de Perú. Las que más me han gustado, uno, la comida. Ya, Dos, la diversidad de parajes. O sea, he tenido la oportunidad de conocer diferentes regiones del Perú y me gusta. Y que obviamente la gastronomía ahí también cambia y los climas y eso me ha gustado. Y la tercera, bueno, los 2 hijos que me ha dado. O sea, mis 2 perros y la ya. gente que he conocido, el entorno en el que he estado, la oportunidad de crecer profesionalmente y darme una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, son las 3 cosas de Perú, creo que tengo muchas más, porque al final me permitió en estos últimos 6 años encontrarme y desarrollar como persona y como profesional y brindarme una calidad de vida que no tenía en mi país. Entonces, Perú es mi segundo hogar. Las 3 cosas que no me gustan. Uno, bueno, creo que al final me gusta o no me gusta es un tema de adaptación, pero es que cada año me agarra con algo nuevo, es el manejo del invierno, sobre todo por la humedad, porque me afecta muchísimo el tema de la garganta. Eh, Disfruto, pero es un frío que no termino de disfrutar del todo, es como... Creo que lo segundo que no me gusta es la forma en cómo narran las noticias acá los medios de comunicación local, porque generan demasiado morbo, son demasiado Sí, sensacionalistas, tergiversa totalmente. muchísimo la información. Entonces eso es como algo que de verdad no, para nada, yo no veo, no consumo televisión nacional del Perú por eso. Y Ujú. creo que lo tercero, pero bueno, es que es parte de la historia, no es porque ustedes sean así por así, es que, y veo que ha cambiado de región a región. Bueno, aquí el tema de la clase social sí marca un montón. Entonces a ti te miden primero por la universidad, por la zona donde vives y por a quienes conoces, antes de realmente tú decir, o sea, casi que te miran, te escanean, te dicen, ay, no, esto tiene pinta de tal, vive no sé dónde, tal, no. Entonces, claro, esa primera sesgo, ese primer escaneo que viene mucho por una discriminación de clase social, a veces de color de piel, ¿no? Racismo, para mí ha sido mucho más chocante que en otros países, ¿no? O sea, que he tenido la oportunidad de conocer, también he tenido la oportunidad de conocer México y Guatemala y Panamá y la sensación fue diferente. Pero en Perú sí, sobre todo, más que todo, Lima como capital. En el interior la cosa cambia. Ahí sí ya no importan, ¿sabes? Algunas cosas tuyas. Pero en Lima sí, para una entrevista de trabajo, para una reunión, es más, para tú tratar de integrarte a las propias dinámicas y costumbres por lo menos algunos amigos, amigas mías peruanas, ha sido muy retador. O sea, porque lo primero es, ¿en qué colegio estudiaste? ¿De qué universidad te graduaste? ¿Dónde vives? Y es como, ¿no? Entonces, ¿sabes? Primero, soy de Venezuela. Y segundo, No, no, dígame cuando yo decía de la UCB, me miraban feo y yo no entendía por qué. Y resulta que la UCB aquí es la Universidad César Vallejo. claro. Y como, por favor, de la César Vallejo. Y yo, no, mi hermana, de la Universidad Central de Venezuela, Ah, ¿sabes? ya, claro, claro. Pero ya me quitan el feo cuando digo que vivo en Miraflores. Es como, ¡ah! ¿Y vives en Miraflores? Y es como, sí, de hace ya 5 años. Casi que, ¿y en qué trabajas? Es después la siguiente pregunta, ¿no? Ajá. Como diciendo, men, ¿qué tipo de trabajo tienes para que Estoy vivas en Miraflores? categorizando antes de considerarte mi amiga, ¿ok? Y es como, Literal, literal. Entonces, sí. bueno, eso ha sido como algo chocante para mí, porque es como sacar la chapita, ¿no? Distrito, profesión, universidad, Ay, antes por eso me de... encanta acá en Australia. Justo el otro día estaba viendo 3 cambios culturales fuertes que una chica me parece que ella es de México, que se mudó acá a Australia hace 5 o 6 años. Y dice, Ujú. 3 cambios culturales que en el colegio a veces las mamás van a recoger a sus hijos descalzos, mamás Qué descalzas. chévere. Uno, qué loco, yo no lo he visto hasta ahora. Dos, que la gente es extremadamente amable. Y eso acá es maravilloso, sobre todo en los pueblitos. Y ahorita que vivo en Cairns, que está al norte, es hermoso. O sea, la gente de verdad es muy amable. Mi casero es lo máximo. Hace un ratito vino, cuando estábamos acá conversando, y me dijo, oye, voy a hacer
grill, voy a hacer una parrilla de carne, de costillas. ¿No quieres venir a la casa de mi novia? Y le dije, ya ayer estuvimos ahí tomando vino y fue como, no, no te preocupes, tú anda, haz tu parrilla, lo que quieras. Y ha sido súper lindo, me hizo una cena de bienvenida, yo también le he cocinado. Entonces es como, hay una dinámica muy linda. La casera que he tenido en Adelaide también es hermosa, la que he tenido en Melbourne también. O sea, la gente acá es muy welcoming, muy, bienvenida, o sea, te hacen una bienvenida muy Muy bonita, cordial. Ujú. muy Bueno, cordial. eso Sí. que tú cuentas, yo lo viví en Costa Rica. Qué Así es la gente en Costa lindo, Rica. qué lindo. Por Así eso es fue la mi gente choque en cuando llegué acá. Oxapampa. O sea, de verdad, el único lugar bien amable que he conocido en Perú, o sea, el más amable de todos, Oxapampa. Oxapampa, porque hasta Ya. ahora todos me han dicho que en Cusco también es mucho más bonito y tal. La verdad es que la última vez que estuve en Cusco fue cuando tenía 16 años, que fue hace 13 años, tenemos de mucho. Ah, su carajo. Pero todo el mundo me ha dicho, sí, tienes que volver a Cusco, que la gente es muy amable también, es muy cordial. Entonces está muy bonito. Em, Algo ya para ir cerrando, ¿qué le dirías a tu yo de quinto de secundaria? Ah, su carajo. Bueno, lo que pasa es que mi yo de secundaria, el quinto de secundaria, lo sacó por otro sistema, o sea, lo sacó por sistema libre, no lo saqué por el colegio, porque estaba en Ujú, el convento. ujú. Este, vive la vida que has vivido, o sea, sigue tu intuición, o sea, sigue luchando y sigue con ese carácter que tienes, ¿no? O sea, sé terca y obstinada en las cosas que a ti te gustan, pero de así, desde la intuición, que te va a llevar por buen camino. Eso le diría. Me Y salte, encanta, ven, no pierdas tiempo, vuelve ahí. me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, nada, muchísimas gracias, Carla, por todo lo que has compartido. Has abierto literalmente tu corazón con nosotros, con los oyentes y conmigo. Y muchísimas gracias otra vez por ser la primera mujer invitada de este podcast. No, a Yes. ti, mi corazón, a ti por invitarme y bueno, nada, después me cuentas cuándo sale esto, cómo lo veo, dónde lo hago, la cosa, para Pues, publicarlo. ¿algo más que quisieras decir al público de Adi Podcast? Adipocas. Bueno, primero, que soy, literal, me siento súper afortunada de tenerte como amiga. De verdad, nuestro compartir aquí en Perú fue fantástico y estoy contenta de que estés materializando este proyecto y espero que yo sea la primera de muchas más que vengan en camino, mujeres más que puedas entrevistar y bueno, y que en algún otro momento hagamos este podcast realidad, así face to face y no sé si sea que yo vaya y te visite en Australia o qué carajo, pero que nos veamos Que yo otra vez. vuelva a Perú en algún momento. Ahí nos vemos. Quizás. Dale, Ya eso lo le diría. veremos.